Buenos días muchachos, el tema que vamos a tratar hoy es el de anatomía del macho, anatomía macroscópica del macho y hoy vamos a tratar un tema que se llama glándulas anexas. Igual vamos a ver algunas características que tenemos que tener en cuenta nosotros en los machos. Empezamos a hablar del testículo, que es la glándula, es una glándula que posee doble función, una que es citógena, que es la producción de gametos masculinos. Dos, la producción de andrógenos, como la testosterona, quiere decir que tiene doble función. Una es la producción de gametos y la otra es una glándula que produce hormonas y específicamente las hormonas del macho, las que le van a desarrollar después las características secundarias del macho. Eh, o sea, que posee una función endocrina, secreta hormonas. Los testículos normalmente están contenidos en el escroto, los dos. A pesar de estar contenidos en el escroto, cada uno está separado individualmente y están separados por una lámina que se denomina tabique escrotal. Mm, en la parte externa se ubica una línea que se llama rafé medio y es digamos que el escroto es la piel que cubre los testículos. Debe haber simetría bilateral. ¿Eso qué es? Significa que un testículo casi que debe ser el espejo del otro. No debe haber eh, malas posiciones. Por ejemplo, en los toros la posición de los testículos es vertical. Normalmente la cabeza, cuerpo y cola del epidimo y el conducto deferente están en la parte caudal, o sea, hacia la cola. Y el testículo, la masa testicular está ubicada hacia el frente, hacia la parte craneal. Eh, no deben estar en posición arriñonada, o sea, inclinados hacia afuera, puestos con unos riñones. No debe haber un testículo más grande que el otro, no debe haber un testículo más descendido que el otro, porque todo eso después va a mostrar afectaciones en sus hijas, en la composición de la ubre. Entonces, pues mejor no, siempre va a haber la famosa simetría bilateral. Los testículos normalmente pesan el 0,9 o al 1% del total del peso corporal del macho. Um, el tamaño depende de la edad, raza y desarrollo corporal. Eh, hemos notado, o se ha analizado que en las razas criollas colombianas el tamaño de los testículos es mayor y la producción de los espermatozoides también es mayor. Puede ser por selección natural. Es importante saber cuál es el perímetro escrotal de los animales. Normalmente la forma de hacer o de medir el perímetro escrotal es descender bien los testículos presionando con la mano y hay una cinta métrica que se pone exactamente en la mitad de los testículos. Ese perímetro debe coincidir con el perímetro de la raza. La mayoría de las razas tienen un perímetro escrotal y hay unas tablas. Se ha denominado, o se ha estudiado que 4 centímetros más por encima del perímetro escrotal del promedio de la raza genera que haya 1 centímetro más de perímetro escrotal en las crías de esos animales. Al haber mayor perímetro escrotal, pues hay mayor masa testicular, hay mayor cantidad de túbulos seminíferos y obviamente mayor producción de espermatozoides, y quiere decir que la dosis fecundante o la cantidad de espermatozoides eyaculados producidos en una eyaculación pues van a ser mayores. La probabilidad de preñez deberá ser mayor. Y adicional a eso, en esos 4 centímetros más de perímetro escrotal, se ha logrado determinar que una hembra puede desarrollarse 19 días más rápido que el promedio de las hembras. Esto lo que hace o lo que está relacionado es con la ganancia de peso y con el desarrollo corporal. Y obviamente si un animal tiene mayor desarrollo corporal, tiene mayor peso o mayor ganancia de peso diario, quiere decir que hay eficiencia en parámetros productivos, y al haber pues esa eficiencia en los parámetros productivos hay animales que pueden estar aptos
para su primera monta mucho más temprano. Sabemos que la primera monta de una hembra debe hacerse no por edad, sino por peso, pero obviamente si hay animales que llegan más rápido al peso corporal, pues podemos iniciar su etapa productiva mucho antes y eso es beneficio para el productor. ¿Qué más les cuento? Están cubiertos por la túnica vaginal propia, por el peritoneo y por la túnica albuginea. Eh, yo aprovecho este momento porque normalmente hay un orificio inguinal que es por donde pasa el cordón espermático, que está compuesto por venas, arterias, músculo cremaster interno y externo, conducto deferente, eh, fibras nerviosas y vasos linfáticos. Eso compone el cordón espermático. Ya ustedes en sesiones anteriores tienen la función de cada uno de estos. Pero entonces digamos que aprovecho este momento para explicar algo sobre el hernias. Normalmente hay tres tipos de hernias. Unas que son umbilicales, pues hay un orificio umbilical por donde sale el cordón umbilical. Ese cordón umbilical era por donde se alimentaba, por donde se recibían todos los nutrientes de la madre a la cría. Cuando hay debilidad en ese anillo umbilical, pues hay porciones de intestino que salen por ese orificio inguinal y se produce una hernia umbilical, perdón, por ese orificio umbilical y se produce una hernia umbilical. Al producirse esa hernia umbilical, pues toca operarla porque es porción del intestino que ha salido por ese orificio. La materia fecal no va a circular bien por el intestino delgado, se puede empezar a podrir, puede haber necrosis del tejido, se puede explotar y se puede producir una peritonitis y la muerte del individuo. Entonces, digamos que esa es la gravedad de las hernias. Hay hernias abdominales, quiere decir que tenemos tres membranas, el peritoneo, después viene el músculo y la piel, pero el peritoneo es una membrana que recubre toda la cavidad abdominal. A veces hay debilidad en esa membrana peritoneal y entonces simplemente se produce una abertura y sale el intestino, entonces eso sería una hernia abdominal. Eso es cuando la gente dice, no puedo hacer fuerza porque yo estoy herniado. Pues obviamente si llega a hacer fuerza, pues su hernia va a ser mayor y va a generar mayor cantidad de problemas. Y hay unas hernias que se llaman hernias inguinales. Esas hernias inguinales son también porciones de pronto de intestino que salen por el orificio inguinal y generan el mismo proceso. Las hernias inguinales pues obviamente son mucho más complicadas de tratar, pues porque hay que abrir el escroto, hay que mirar cómo se cierra el orificio inguinal, es muy complicado. En cambio las hernias umbilicales pues digamos que son mucho más fáciles de tratar y las abdominales también. Entonces digamos que esa es como la forma para poderles yo explicar las tres diferencias de las hernias que puedan haber y les voy a enviar unos dibujos para que vean ustedes cuál es la diferencia entre cada una. Hablamos de pronto también de las paredes que recubren el testículo. Entonces tenemos la túnica vaginal común, la túnica vaginal propia que forman la túnica albuginea. Después sigue una túnica que se llama la túnica dartos, que es una proyección del peritoneo del que estamos hablando ahorita, y está el escroto, que tiene un tabique medio o un tabique escrotal, que es el que separa un testículo el testículo izquierdo del testículo derecho. Por fuera se divide y se marca con una cosa que se llama el rafe medio, y eso es lo que contiene la bolsa escrotal. Para que se puedan producir espermatogénesis, los testículos deben estar 4 grados por debajo de la temperatura, más o menos 4 grados por debajo de la temperatura corporal. Es requisito para que se puedan producir los espermatozoides. Y ahí es cuando hablo yo de la parte de castración. Puede haber castración cruenta o incruenta, y puede haber castración con la extracción de los testículos o sin la extracción de los testículos. Una de esas es la química, que simplemente atrofia los testículos, pero igual es una castración. Pero por ejemplo hay una que es simplemente la supresión de la bolsa escrotal, dejando los testículos pegados en la cavidad abdominal. Esto lo que hace es que el macho se comporte como macho tal cual, es un macho común y corriente, produce andrógenos, produce testosterona, desarrollo de caracteres secundarios, desarrollo de cuello, desarrollo de espalda, desarrollo de brazos, desarrollo de su cara, ¿sí? Sigue molestando como un macho común y corriente,
pero no produce espermatozoides, no se puede multiplicar. Y esa es una de las finalidades de la castración. La carne del macho, por la presencia de la testosterona, seguirá siendo una carne de menor calidad, de menos, de menos gustosidad, de menos terneza y de menos marmoreo por acción de la testosterona. Ah, entonces hay una de las castraciones que es simplemente con una banda elástica eliminando la porción del escroto, dejando pegados los testículos al abdomen, y pues obviamente esto genera una castración en el animal, la imposibilidad de reproducirse. Aquí vuelvo y hablo de las células que se encuentran en el testículo. Están las células de Leydig que producen endógenas, las células de Sertoli que producen nutrición y líquido para ayudar a avanzar a los espermatozoides por los túbulos seminíferos y por los túbulos testiculares. Están las células mioides, que son fibras musculares lisas que producen contracciones peristálticas en todos los túbulos para el avance de los espermatozoides. Y están las espermatogonias, que son las células germinales del testículo. Normalmente hay que saber cuál es el recorrido desde la producción de un espermatozoide hasta, hasta su deposición en la vagina de la hembra. Entonces, luz del túbulo seminífero, túbulos rectos, mediastino testicular, conductos eferentes, red testicular, cabeza, cuerpo, cola del epidídimo, conducto eferente, uretra pélvica y uretra peniana y deposición en la vagina de la hembra. Ese es el recorrido que hace un espermatozoide desde su producción hasta su deposición final en la vagina, donde sufre la última maduración, que se llama capacitación, que es cuando el espermatozoide empieza a avanzar y empieza a hacer todo su último proceso de maduración para poder penetrar el óvulo. Digamos que ese es el recorrido que hay. Hablamos de cada uno de esos túbulos. Entonces está el conducto deferente, que es el más ancho. Es un túbulo muscular que va desde la cola del epidídimo hasta la uretra pélvica. Su función es la de transportar e impulsar los espermatozoides en el momento de la eyaculación. Y obviamente ese conducto deferente también hace parte del cordón espermático. El epidídimo es una sección tubular larga y grande. Está dividido en tres porciones: cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. La cabeza y el cuerpo, su función es la de maduración y transporte de los espermatozoides, y la cola del epidídimo es simplemente transporte y almacenamiento. El epidídimo, por ejemplo, en bovinos es muy grande, bastante pronunciado, y almacena gran cantidad de espermatozoides. Cordón espermático ya lo habíamos hablado, que era lo que componía y que lo hacía. Después les voy a enviar un dibujo sobre el corte transversal de los testículos para que vean cuáles son las membranas, como si hiciéramos un corte transversal de los testículos, para que ustedes vean cuáles son las membranas y qué es lo que recubre los testículos. Túbulos seminíferos están contenidos en los lóbulos testiculares. Más o menos miden entre 1 y 1,5 metros cada uno. Más o menos puede haber entre 2 y 3 túbulos seminíferos por lóbulo testicular, están unidos. Y en cada porción, o en cada parte, en cada tramo del túbulo seminífero están las células germinales, que son las espermatogonias, que van a dar origen a los espermatozoides. Dijimos que cada espermatogonia hace un proceso de mitosis. O sea, su célula queda ahí, entra en un proceso de reposo, se produce otra célula donde se dividen, y más o menos se pueden producir 128 espermatozoides después de esa división celular. Y eso sucede en cada una de las partes, y en cada uno de los tramos, y en cada una parte de la luz del túbulo seminífero. Por eso se producen millones y millones de espermatozoides. Yo solamente estoy viendo una partecita donde está la espermatogonia, donde se produce el espermatozoide, pero en cada fracción, en cada micra de cada túbulo seminífero, en todos los lóbulos testiculares y en toda la masa testicular, se están produciendo espermatozoides día a día. O sea, se producen millones todos los días. Por eso cada eyaculado tiene esa cantidad de espermatozoides.
Está la red testicular, que es transporte de espermatozoides, conductos eferentes y mediastino testicular. Todo esto es maduración y transporte de espermatozoides. Y digamos que esos son los túbulos y los sitios por donde se transportan los espermatozoides. En la siguiente sección hablaremos sobre las glándulas anexas.